Y fíjate qué interesante en este versículos que leímos, capítulo 17, un alboroto. Yo le he puesto en esta mañana como título a esta enseñanza, el alboroto en Tesalónica. Este era parte del segundo viaje misionero de Pablo, ya no con Bernabé, sino ahora con Silas, y estaba dando frutos. El ir y hablar de Cristo, el ir y hablar del Evangelio, de hablar de las buenas nuevas de salvación, estaba dando frutos. Muchos judíos creían, muchos gentiles creían, muchas personas que a lo mejor no habían conocido de Cristo, ponían su fe en Cristo, su confianza en Cristo, pero detrás de ese resultado, detrás de ese fruto, había dolor, había sufrimiento, había angustia. Porque Pablo, Silas no la tenían fácil. No era llegar a una ciudad y hablar del Evangelio y que todo saliese bien y que lo recibieran con palmas y aplausos y trompetas, sino vemos cómo a lo largo de los capítulos que hemos estado leyendo en Hechos, la vida es complicada para la vida del creyente. Más en específico, el ministerio es complicado. Hay que sacrificar, hay que tener tiempo de dolor, de sufrimiento, de angustia, pero tenemos que seguir adelante. Nuestras vidas hoy en día es similar con respecto al ministerio que tenemos en la iglesia, con respecto a la función, a las actividades, a las obligaciones que como creyentes tenemos. Tenemos que seguir adelante. La vida no es fácil. Y mira lo que Jesucristo le dijo a sus apóstoles en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Y qué tenemos que hacer? Seguir adelante. Porque como iglesia, la sociedad a lo mejor nos va a tratar mal, como trataron a Pablo y a Silas, como trataron a Pablo y a Bernabé, como trataron a los apóstoles. Todos los apóstoles, a excepción de uno, murieron de una manera cruel. Crucificados, apedreados, acuchillados. Sin embargo, ese sacrificio, ese esfuerzo que ellos hicieron hasta el día de hoy, 2021, ha hecho efecto porque aquí estamos tú y yo como creyentes. Pero la vida no es fácil como cristianos. Tenemos que esforzarnos y seguir adelante, aunque vengan problemas, aunque vengan necesidades, debemos de tener la capacidad de poder seguir adelante. Eso es lo que hemos estado viendo a lo largo de estos capítulos con respecto a este segundo viaje misionero de Pablo y Silas. Y luego nos dice el versículo 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Después de salir de Filipos, donde habían sido encarcelados, pero donde Lidia se había convertido y donde este carcelero y su familia también, llegan a la ciudad de Tesalónica. Y había una sinagoga de los judíos. ¿Te acuerdas de lo contrario de Filipos? En Filipos, ¿qué había? ¿Había una sinagoga? No había una sinagoga. Eso era señal de que no había muchos judíos y que los judíos que se juntaban a la salida de la puerta al lado del río eran mujeres. Sin embargo, en Tesalónica había una sinagoga porque había una mayoría de judíos más que en Filipos. Y entonces vemos en este versículo que Pablo y Silas, antes de ir a hablar a los gentiles, primero llegan a la sinagoga de los judíos. Mira lo que nos dice el versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos. Fíjate qué impresionante es este versículo. Pablo, por lo regular, cuando llegaba a las ciudades, a las provincias, a las aldeas, lo primero que iba era a las sinagogas. Cuando no había sinagogas, entonces se iba directo a hablar con los gentiles. Pero siempre en un lugar donde había sinagogas, Pablo llegaba ahí. ¿Te has preguntado por qué? ¿Por qué Pablo acostumbraba a llegar a la sinagoga de los judíos? ¿Por qué Pablo por lo regular iba a la sinagoga de los judíos? Es interesante porque lo podemos encontrar en los evangelios. Por el desprecio de los judíos, pero de ciertos judíos, no de todos los judíos, pero por el desprecio de esos judíos, la salvación había pasado ¿a quiénes? A los gentiles. Porque cuando Pablo llegaba a las sinagogas, hablaba del Cristo, de un Cristo que murió, que resucitó,
Y muchos judíos, muchos de la secta de los fariseos, de los saduceos, no creían. Otros sí creían. Pero al rechazo de los judíos, entonces Pablo se iba a los gentiles, porque los gentiles querían conocer la verdad. Había muchas personas necesitadas de conocer al Dios vivo. Como hoy en día hay muchas personas que están necesitadas de conocer al Dios verdadero, a un Dios vivo, a un Dios que cambia, que transforma las vidas. Y así como Pablo y Silas, es nuestra obligación ir y hablar a aquellas personas que necesitan conocer a Dios. Y después mira lo que nos dice esta segunda parte de este versículo 2. Y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿A qué equivale un día de reposo? Un sábado, ¿no? ¿Cuántos sábados estuvo discutiendo? ¿Cuántos sábados estuvo tratando de que ellos entendieran el mensaje de salvación? Que ellos aceptaran a Cristo. 3 sábados, 3 semanas que Pablo hablaba y discutía con estos judíos para que entendieran el evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo tenía amor a su pueblo. Porque Pablo sabía que la salvación había venido de los judíos, que Dios había escogido a una nación de entre todas las naciones, una nación débil, pobre, llamada Israel, y de ella hizo una grande nación, y de ella había nacido el Mesías, y de ella había venido Cristo. Entonces Pablo, por eso era una de las causas, porque Pablo acostumbraba a llegar a los judíos, porque sabía que la salvación había salido de los judíos. Tenía que hablarle a ellos primeramente. Y no importaba si tenía que debatir su fe con los judíos, con los fariseos, con los saduceos. Por eso, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, es algo que yo te reto que te aprendas de memoria y que lo pongas en práctica. Y mira lo que nos dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Crees que hablar con los fariseos, con los escribas, era algo sencillo? Ellas eran personas acostumbradas a la ley, conocían de pies a cabeza la ley. Y Pablo se aventuraba y Pablo les hablaba de Cristo. ¿Y qué crees que cuál era la referencia de Pablo para hablar de Cristo? Todavía no estaban sus epístolas, todavía no estaban las epístolas de los apóstoles. Pablo usaba la misma ley que estudiaban los fariseos y los escribas, el Antiguo Testamento, los 5 primeros libros, para demostrar que Cristo era aquel que se hablaba en estos primeros 5 libros, aquel que se hablaba en las profecías. Pero Pablo tenía un conocimiento, Pablo estaba preparado para poder debatir su fe, para poder sostener su fe. Y yo en esta hermosa mañana te pregunto, ¿tú eres capaz, tú estás listo para poder debatir tu fe, para poder fundamentar tu fe? Para poder estar listo en defensa de nuestra fe, para darle razón a los que nos demanden una razón, un sentido a nuestra fe. Y eso se logra a través de un crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios. Eso se logra escudriñando, entendiendo, pidiéndole a Dios que guíe nuestra mente, nuestro corazón, para poder comprender su palabra. ¿Por qué crees que hoy en día hay diferentes doctrinas, diferentes iglesias que obran de manera diferentes? Pero tú y yo, todo lo que hagamos tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Tú y yo, todo lo que creemos tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Y cuando alguien llegue a decirnos es que es de esta manera, tú y yo debemos de tener la capacidad de poder saber si es cierto o no es cierto, conforme a la palabra de Dios. No conforme a nuestras emociones, no conforme a lo que yo pienso, no conforme a lo que piensa la sociedad, no conforme a lo que piensa el pastor, sino conforme a la palabra de Dios. Pero debemos de estar invirtiendo, debemos de estar disponiendo tiempo para poder escudriñar la palabra de Dios y poder fundamentar nuestra fe, poder fundamentar nuestro credo, poder seguir firmes en lo que tú y yo creemos. Eso era algo impresionante que me llama mucho la atención en la vida del apóstol Pablo.
Pero también otra de las cosas por la cual el apóstol Pablo llegaba a las sinagogas a hablar a los judíos, podemos encontrarlos en Romanos capítulo 11. Este es un gran capítulo. Esta epístola fue escrita por Pablo y después nos da una razón por el cual podemos entender que Pablo iba a las sinagogas. Aunque los judíos en su mayor parte lo rechazaban, pero Pablo seguía y iba a las sinagogas, en un lugar, luego en otro lugar, luego en otro lugar, aunque sabía que el mismo problema venía de los judíos. Pero mira lo que el apóstol Pablo nos describe en todo este capítulo. Yo te voy a invitar que en tu casa le puedas dar lectura con más tranquilidad. Hoy en esta mañana solamente vamos a tocar del versículo 25 al versículo 36. Y mira lo que nos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, hablando de los judíos, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Pablo comprendía que los judíos solo iban a estar en un tiempo de desobediencia. Para que esa desobediencia, para que pasara la gracia de la salvación a los gentiles. Pero ahora que la gracia ha pasado a nosotros como gentiles que no tenemos parte con los judíos, ahora esa misericordia que se vio envuelta en nosotros también va a volver al pueblo de Israel. Hoy en día el pueblo de Israel, y no solamente hoy en día, en el futuro el pueblo de Israel juega un papel importante para las cosas que van a suceder en el libro de Revelaciones. El libro de Revelaciones es un libro que en su mayoría no se ha cumplido todavía. Son profecías que todavía no se han cumplido. Y si el año pasado tú estuviste atento a este libro que estudiábamos en Revelaciones, podemos comprender que Israel tiene un propósito hoy en día. Entonces era algo que Pablo comprendía. Tenía que hablar de Cristo a los judíos para que ellos lo rechazaran y la salvación pasara a los gentiles. Pero Dios tan grande, tan inescrutable que son sus caminos, que también esa misericordia con la cual tuvo hacia nosotros se va a volver a reflejar a los judíos. Es algo impresionante. ¿Te acuerdas el capítulo que leímos de los 144,000 sellados? ¿De quién está hablando? De los judíos, de esas 12 tribus que nos habla en el Antiguo Testamento. Entonces Pablo hablaba a los judíos porque sabía que de ellos había venido primero la salvación por medio de Cristo. Y si muchos de nosotros pensamos, ese Israel ya no tiene futuro, ya no tiene un propósito en esta vida, tiene un propósito y un futuro. Dios va a levantarse y en la segunda venida de Cristo no va a venir a América, no va a venir a Oaxaca, va a llegar a Jerusalén. Entonces, los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿dónde se va a plasmar? Si tú piensas que el cielo y la tierra nueva está en el cielo y ahí vamos a estar, en Apocalipsis nos dice que Juan vio descender a los cielos y la tierra nueva y plasmarse en esta tierra. ¿En dónde? Conforme a la descripción geográfica que encontramos capítulos anteriores, está describiendo dónde está la nación de Israel. Donde ahorita hay un conflicto entre Palestina, Siria e Israel por ese territorio. Versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese
y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y fíjate, él debatía con los judíos, y podemos encontrar dos cosas importantes en este versículo, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Cuando hace referencia a las Escrituras, no está hablando al libro que hoy tenemos, porque las epístolas no estaban completas, no se habían escrito. Cuando en este versículo nos habla de las Escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Y tú y yo debemos de tener la capacidad para que cuando leemos el Antiguo Testamento podamos encontrar a Cristo, ¿no? Porque el Antiguo Testamento era una simbología de lo que Cristo venía a representar en nuestras vidas. Desde Génesis hasta el último libro de profecía, Malaquías. Tú y yo debemos de tener la capacidad de encontrar a Cristo ahí. Y si no la tenemos, necesitamos prepararnos más. Necesitamos escudriñar más las Escrituras. Necesitamos pedirle a Dios que nos guíe a través de su Santo Espíritu a comprender su palabra. Entonces, este es el primer punto que podemos tocar. Cuando Pablo declaraba y exponía a los judíos las Escrituras, usaba el Antiguo Testamento. Después nos dice que era necesario que Cristo padeciese. Pablo le decía a los judíos, es que Cristo era necesario que padeciese. Ahora tú y yo, gracias a Dios, podemos comprender mejor esta frase usando el Nuevo Testamento. Y yo te tengo una pregunta: ¿por qué era necesario que Cristo padeciese? ¿Por qué tuvo que padecer Cristo? Y te voy a dar unos segundos para que tú reflexiones y te contestes a ti mismo. ¿Por qué Cristo tuvo que padecer? ¿Por qué Cristo tuvo que ser golpeado? ¿Por qué Cristo tuvo que ser lacerado? ¿Por qué Cristo tuvo que derramar sangre? ¿Por qué Cristo tuvo que morir por nosotros? ¿Para que fuera un mártir? ¿Para que toda la gente dijera, mira, ese hombre padeció por nosotros? Hay un propósito detrás de que Jesucristo padeciera, y eso es lo que Pablo nos dice. Cristo padeció. Y mira lo que nos dice Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. También en tu casa yo te voy a invitar que con más calma puedas leer este capítulo 9 de Hebreos, y podemos comprender muchas cosas del Antiguo Testamento que eran solamente una sombra de lo por venir en Cristo. Fíjate lo que nos dice estos versículos. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿Quién podía ofrecer sacrificio para remisión de pecados? De entre los levitas se encontraban los sacerdotes, y dentro de los sacerdotes había uno que era el líder de todos ellos, el sumo sacerdote. Solamente el sumo sacerdote era el único capaz de poder cada año llevar sacrificio para remisión de pecados. Y en este capítulo 9 que estamos leyendo en Hebreos, nos dice bien claro que la sangre de esos corderos, de esos sacrificios, realmente no perdonaban el pecado. Por eso es que cada año se tenía que hacer un sacrificio para los pecados, porque solamente era una sombra de lo que Cristo venía a cumplir. Y después nos dice, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesucristo tuvo que padecer por nosotros. Jesucristo tuvo que derramar su sangre para que todos nosotros pudiéramos ser perdonados ante Dios. Por eso es que Pablo en este versículo 3 lo primero que expone es a los judíos que Jesucristo padeció, que Jesucristo, como el cordero inmolado, pagó el precio de nuestro rescate, que a través de su sangre nos limpió, y que es solamente un sacrificio, no como en el Antiguo Testamento, que cada año se tenía que sacrificar. Jesucristo solamente se sacrificó una vez, y ese derramamiento de sangre es suficiente para perdonar los pecados de las personas. Por eso es que en este versículo el apóstol Pablo comienza a los judíos hablando del padecimiento de Cristo, del Mesías que tenía que pagar
con su sangre la redención de nosotros. Entonces podemos aprender en esta mañana, la sangre de Cristo fue el precio de nuestra libertad. No creas que solamente Cristo padeció porque sí, hay un propósito, hay una razón. Y encontramos que la sangre de Cristo fue el precio de nuestra libertad. Después nos dice esta segunda parte de este versículo 3, y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Y no solamente Cristo tuvo que padecer, tuvo que dar su cuerpo, tuvo que derramar su sangre, sino también Cristo resucitó. Los judíos hasta ese entonces, la mayoría de los judíos y de aquellos que eran de la secta de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, no querían creer que Jesucristo había resucitado. Cuando Jesucristo resucita, ¿qué hacen los fariseos? Le pagan a los guardias para que digan y den falso testimonio y digan, los discípulos sacaron a Jesucristo, Él no resucitó, sino fueron sus discípulos. Porque los fariseos no creían que Jesucristo realmente fuese el Mesías, no creían que realmente fuese el Hijo de Dios. Pero cuando Jesucristo resucitó, los fariseos podían seguir poniendo excusas, pero muchos fariseos creyeron al escuchar de Cristo resucitado. Entonces entendieron que realmente Cristo era el Hijo de Dios. Por eso es importante también la resurrección. Por eso es importante recordar y hablar de la resurrección. Vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios capítulo 15, versículos 54 al 57, acerca de la resurrección de Jesucristo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sea dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Conforme al contexto de este capítulo 15, nos está hablando de la resurrección de Jesucristo. Y cuando Jesucristo resucita de entre los muertos, da testimonio de que Él venció a la muerte. Y si Jesucristo venció a la muerte, y si Jesucristo está ahora en nosotros por medio del Espíritu Santo, tú y yo vamos a vencer a la muerte. Tú y yo, como hemos estado hablando, es un proceso natural el morir. Y si tú te das cuenta a lo largo de Hechos, cuando las personas fallecían, cuando los hermanos fallecían, no mencionan, es que se murió, sino que mencionan, es que duerme. Porque ellos entendían que aunque teníamos que perecer en este cuerpo, a su dado tiempo, cuando Cristo, en la cronología de Apocalipsis, venga por su iglesia, los que están durmiendo en el Señor, nos vamos a levantar. ¿Por qué? Porque Cristo ha vencido a la muerte, y la muerte ya no tiene poder ni tiene autoridad sobre nuestras vidas. Entonces podemos entender que Cristo, a través de su resurrección, Cristo venció a la muerte. Cristo venció a la muerte a través de su resurrección. Por eso es importante recordar la resurrección de Jesucristo. Después también nos dice en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos capítulo 4, versículo 25. La resurrección de Jesucristo, nuestra justificación está completa con la resurrección ¿de quién? De Cristo. Es la tercera cosa que tú y yo podemos aprender en esta hermosa mañana. Nuestra justificación está completa con la resurrección de Cristo. Y vamos a ver qué más podemos encontrar en la Biblia. Romanos capítulo 1, versículo 4. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección juega un papel importante en nuestra fe. Fíjate lo que podemos aprender también en esta mañana. La resurrección comprueba que Cristo es el Hijo de Dios.
La resurrección comprueba que Cristo tiene poder para dar su vida y para volver a tomarla. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Por eso cuando Pablo iba a las sinagogas, hablaba a los judíos. Y aunque en los capítulos anteriores no se nos habla explícitamente de qué era lo que Pablo decía, sabemos que hablaba del Evangelio, sabemos que hablaba de Jesucristo, pero hasta este capítulo podemos entender que cuando Pablo llegaba a las sinagogas, hablaba de Cristo y hablaba acerca del sufrimiento que tuvo que pasar, de la muerte que tuvo que pasar, del padecimiento que Él pasó, y hablaba de su resurrección. ¿Por qué? Porque ahí podemos encontrar la importancia de su muerte, pero también la importancia de que Jesucristo haya resucitado. Después el apóstol Pablo en Corintios capítulo 15 de igual manera nos dice que si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra esperanza. Entonces estamos mintiendo. Entonces no tiene sentido creer en alguien que no resucitó. Pero creemos, confiamos que Jesucristo resucitó. Cosa que la mayoría de los fariseos no querían creer en Cristo. No querían creer en aquel Jesucristo que pagó el precio en aquella cruz y que resucitó para justificación nuestra. Les costaba. Ellos esperaban a un rey David, a un rey imponente que les diera libertad de los romanos. Y vemos que en su primera venida Cristo vino a darnos una libertad espiritual. Y en su segunda venida, entonces sí, vamos a verlo como el Cordero, como el León de Judá. En Apocalipsis se nos describe con dos características a Jesucristo: como el Cordero inmolado que ya vino a pagar el precio, y en la segunda venida como el León de Judá, que ahora va a venir a regir la tierra. Y después nos vamos al versículo 4. Y algunos de ellos creyeron, algunos judíos. Es que ya Pablo ya les había dado las pruebas. Ya era suficiente si ellos no creían. Ya estaban llenos de orgullo, de vanidad, de celos. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Fíjate, ese mensaje que Pablo daba no solamente alcanzaba a los judíos, sino también alcanzaba a los griegos, a los gentiles. Pero fíjate lo que me llama la atención en este versículo: griegos piadosos. Porque los griegos, conforme a su cultura, ellos creían cosas diferentes a las que los judíos creían. Ellos creían en muchos dioses. Ellos creían que para agradar a sus dioses eran a través de acciones. Pero habían griegos piadosos, humildes, sencillos, que querían conocer la verdad. Y si tú te has dado cuenta, cuando tú y yo hablamos del Evangelio, muchas personas que no están interesadas en conocer de Cristo nos dicen: no tengo tiempo para saber de tu Cristo. Pero cuando tú y yo hablamos de Cristo, aquellas personas que tienen necesidad aceptan. Y este versículo ha estado trabajando en estos días en mi vida, porque ahora tú y yo que ya conocemos de Cristo, procuremos ser piadosos, procuremos ser humildes, procuremos ser mansos. Porque ha pasado en mi vida que muchas veces, ya por estar aquí parado, por ya tener 10 años en la iglesia, conociendo de Cristo, tomando discipulados, tomando cursos, muchas veces creo que eso ya es suficiente. Y muchas veces creo que yo ya soy suficiente. Pero esta palabra de gentiles piadosos, que eran los que mayormente recibían el Evangelio a comparación de los judíos, conocedores de la ley pero orgullosos, me hace recordar y me hace reconocer que tú y yo somos llamados para llevar una vida en humildad, una vida piadosa, una vida donde no haya orgullo en nuestras vidas, donde cada día estemos conscientes que necesitamos depender de Cristo todos los días de nuestras vidas. Porque muchas veces, por ser como estos judíos que a lo mejor conocían de pies a cabeza la ley, pero perdieron la oportunidad de ser salvos. Y en cambio estos gentiles piadosos,
humildes, que procuraban hacer lo correcto, alcanzaron la gracia, ¿no? Y es bien interesante porque Pablo también en la carta de los Romanos, en los primeros capítulos, nos dice que nadie se puede justificar ante Dios por sus acciones, porque la ley escrita fue dada al pueblo de Israel, a los judíos, pero también esa ley está escrita en los corazones de todas las personas. Por eso es que este versículo nos dice gentiles piadosos, porque aunque no conocían físicamente la ley estaba plasmada en sus corazones, sabiendo qué es lo bueno y qué es lo malo, y ellos procuraban hacer el bien. Por eso cuando llegó la oportunidad, pudieron creer, aprovecharon la oportunidad de ser salvos, y no solamente ellos. Y nos dice aquí, griegos piadosos en gran número y mujeres nobles no pocas. Versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Ahora, al ver el efecto que había tenido la palabra del apóstol Pablo, del evangelio del apóstol Pablo, que nos hablaba de Cristo, específicamente del padecimiento de Cristo, de la resurrección de Cristo, y al ver cómo los gentiles y las personas venían y ponían su fe en Cristo, estos fariseos se llenaron de celos, de envidia, y procuraban echar afuera a Pablo y a Silas. Fíjate el corazón de estos fariseos. Yo creo que ellos deberían de estar contentos porque más gente estaba viniendo a conocer de Dios. Pero ellos eran celosos, ellos eran tan perversos que con tal de que las personas no creyeran en Cristo, contrataron a personas perversas, ociosos, hombres malos, hicieron una turba para alborotar a la ciudad, para que el trabajo que Pablo y Silas estaba haciendo, la sociedad lo viera como algo malo. No sé cuántas veces te ha pasado, pero cuando tú estás hablando de Cristo, cuando tú estás ayudando, hay personas que se dedican a decir lo que están haciendo está mal y nos echan al pueblo encima. Y perdóname por volver a repetírtelo, pero un ejemplo bien claro fue lo que sucedió en la misión que teníamos en Yoweche, ¿no? En alguna ocasión, hace un par de años, el pastor Antonio, junto con un equipo médico, dental, de cortes de cabello, fueron a ofrecer servicios gratuitos a la misión que teníamos en Yoweche. Las personas estaban contentas de poder recibir ese servicio. Las personas le decían al pastor Antonio, muchas gracias, porque realmente padecemos mucha necesidad y esta brigada nos está ayudando. Y ya estaban formadas las personas y ya se estaba atendiendo en los servicios odontológicos. ¿Y qué crees? Como unas 10 personas que no estaban alegres con el trabajo que estaban haciendo el pastor Antonio, convenció a las demás personas a tratar de linchar al pastor Antonio y al grupo de brigada que había en Yoweche. Fue algo terrible, pero le damos gracias a Dios. El pastor Antonio y la hermana Carmen estuvieron a punto de ser linchados. Nuestro hermano Rodrigo puede contarte esa historia. El hermano Esaú, que era el encargado de las brigadas, que nos apoyaba a la iglesia con las brigadas, estuvo a punto de ser linchado. Poncharon las llantas, quebraron las calaveras de los coches, estuvieron a punto de echarlos a la cárcel. ¿Y qué malo estaba haciendo esta brigada? ¿Acaso estaba quebrando una ley? ¿Acaso estaba desobedeciendo la Constitución? No, pero hay gente mala que al ver el trabajo de los cristianos se va a venir encima de nosotros. ¿Y qué debemos de hacer? Permanecer firmes, seguir adelante, no desanimarnos. Y vemos como una vez más los judíos, y a lo largo de los capítulos de Hechos, ¿quiénes son los que traen mayormente los problemas a Pablo y a Silas? ¿Quiénes fueron los que trajeron mayormente los problemas a Pablo y a Bernabé? Los judíos.
los judíos, como en esta ocasión. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Fíjate qué tan rápido, no sabemos cuánto tiempo aproximadamente estuvo Pablo y Silas, pero aproximadamente un mes, y en ese mes ya habían hermanos, ya habían personas que habían creído. Y se nos menciona a este joven Jasón gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. De este versículo 6 me sorprende mucho esta frase que dice: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Porque el efecto de la palabra de Dios no solamente estaba abarcando una zona, sino estaba haciendo cambios en todo el mundo. ¿Te acuerdas dónde empezó a esparcirse el evangelio? ¿De qué ciudad? Lo veíamos en los primeros capítulos de Hechos. De Jerusalén. De Jerusalén, los apóstoles se permanecieron en Jerusalén, pero los creyentes fueron esparcidos a todos los lugares, y hasta este segundo viaje misionero ya había llegado a Tesalónica, miles de kilómetros de distancia entre Jerusalén. Por eso es que estos judíos conocían que habían personas que estaban hablando de una nueva religión, de una nueva doctrina, de un nuevo Cristo, del Mesías que ya había venido y que había pagado el precio en aquella cruz. El efecto de la palabra de Dios, aunque a lo largo de los capítulos de Hechos vemos como Pablo sufrió, como Silas sufrió, como Bernabé sufrió, como Marcos sufrió, como Pedro sufrió, pero el evangelio se estaba expandiendo a todo el mundo. Porque aunque el enemigo piense que está ganando, Dios obra aún en medio de estos problemas. Dios es un Dios tan grande, tan maravilloso, que lo que para ti y para mí parecen problemas, Dios obra en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras aflicciones, para seguir esparciendo el evangelio. Versículo 7: a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y fíjate cómo estos judíos manejaban su versión. Decían: no, es que lo que Pablo, lo que Silas predican es lo contrario a lo que nos ha promulgado César. Ellos dicen que hay otro rey. Manejaban la verdad a medias. ¿Sabes quién maneja la verdad a medias? ¿Sabes de quién aprendieron esos fariseos y esos escribas? De Satanás. Y un ejemplo claro podemos encontrarlo cuando engañó a Eva, cuando hizo pecar a Adán. Manejó la verdad a media. Es que no, le dijo Eva: es que si yo como del fruto voy a morir, Dios lo ha dicho. ¿Y qué dijo Satanás? No, no es cierto, sino cuando tú comas de este fruto, tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Dios. ¿Y hubo muerte en Eva y en Adán o no hubo muerte? Sí hubo una muerte espiritual. Esa era la que Dios estaba refiriendo. Cuando Adán y Eva desobedecieran y comieran de ese fruto, esa relación entre Dios y el hombre se iba a partir. Iba a haber una muerte espiritual. Pero Satanás no le dijo eso a Eva. Pero Satanás no le dijo eso a ella. Le dijo: no, vas a ser como Dios, no vas a morir, vas a saber el bien y el mal. Manejaba las verdades a medias, y esas son las que son más peligrosas. Y esto es lo que ellos decían también, estos judíos. Estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Y entonces la autoridad decía: a ver, ¿cómo que hay alguien más que César? ¿Cómo hay alguien más que tiene dominio que César? ¿Cómo es que tienen que servir a este nuevo Jesús y no al César? Y muchas veces hay muchos cristianos, y más con esta pandemia, que se ponían en contra de las autoridades. Pero conforme a la palabra de Dios, nosotros tenemos que sujetarnos a las autoridades, siempre y cuando no interpongan la verdad de las palabras de Dios, siempre y cuando no nos obliguen a hacer cosas que claramente están en la palabra de Dios que no debemos de hacer. Mira lo que nos dice Mateo versículo 22, versículo 15, Jesucristo hablando de este tema.
Mateo 22, versículo 15 al 22. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto se maravillaron, y dejándole se fueron. Tú y yo, como ciudadanos mexicanos, tenemos obligaciones, impuestos que pagar con el gobierno, y lo tenemos que hacer porque estamos en esta nación de una manera temporal, porque nuestra verdadera ciudadanía es con Cristo, con Dios, en la Nueva Jerusalén. Pero por de mientras, tú y yo tenemos que sujetarnos a las autoridades. Y después mira lo que nos dice Romanos capítulo 13, versículo 1. Pablo hablándole a la iglesia en Romanos, en Roma: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios ha sido establecida. Entonces, fíjate cómo estos fariseos transgiversaban la verdad de la cual Pablo hablaba. Tú y yo comprendemos que no era así. Tú y yo comprendemos que tenemos que sujetarnos a estas autoridades que sean puestas, porque son impuestas por Dios. Pero estos fariseos decían: es que estos creyentes no se van a sujetar al César, es que estos creyentes ya no van a dar tributo al César, todo porque están hablando del Cristo y que Él es el Rey y que ahora tienen que sujetarse a Él. Y vemos cómo estos fariseos manejaban la verdad a medias, como ya vimos quién. Y ese manejamiento de la verdad a medias, esa mentira que ellos hablaban, alborotaba al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Versículo 9: pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Versículo 10: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Ya había un alboroto, al igual que en Filipos, ya había un alboroto en Tesalónica. Los hermanos lo habían comprendido. Y cuando hay un alboroto, y fíjate, esto es interesante, porque cuando las personas están alborotadas, lo mejor no es confrontarlas, es hacer que se calmen primero. Porque cuando alguien está enojado, no piensa bien. Porque cuando alguien está enojado, se deja muchas veces llevar por sus emociones. Por eso Santiago nos dice: airaos, ¿más qué? Mas no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestras cabezas. Porque cuando hay alboroto, cuando hay enojo, lo primero que tenemos que hacer es tranquilizarnos, calmarnos. Muchos se enojan y empiezan a hablar y empiezan a pegar y empiezan a golpear. No era una condición propicia para que Pablo y Silas argumentaran como en algunas otras ocasiones. Entonces, lo que los cristianos en Tesalónica hicieron fue inmediatamente los mandaron. Aquí nos dice el versículo 10: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. ¿Y qué hizo Pablo y Silas al llegar a una nueva ciudad, a Berea? Aunque ya había problemas en Filipos, aunque ya había problema en Tesalónica, llegan a Berea. ¿Y a dónde llegan? A las sinagogas. Hay que hablar de Cristo, no podemos cansarnos. Aunque vayamos de racha de problemas, a donde lleguemos tenemos que hablar de Cristo, porque los problemas que se habían generado no eran problemas por malas acciones de Pablo, sino problemas por malas acciones de los fariseos, de aquellos que no querían que las personas conocieran a Cristo. Pero tú y yo, a donde quiera que lleguemos, tenemos que hablar de Cristo. Y muchas veces va a salir todo bien, y muchas veces nos van a expulsar y nos van a querer apedrear y nos van a querer linchar como en Yohueche.
Pero a donde vayamos tenemos que seguir hablando de Cristo. Y aquí en este simple versículo podemos ver que Pablo era perseverante, que Pablo y Silas persistían por llevar las buenas nuevas de salvación. Y yo en esta mañana te invito, en esta tarde ya, que tú y yo seamos perseverantes en la palabra de Dios, en las acciones, en mostrar el amor de Dios. Muchas personas nos van a decir: no me interesa saber de tu Cristo. Y a lo mejor nos vamos a sentir mal, y a lo mejor nos vamos a desanimar, pero tú y yo tenemos que ser perseverantes, no cansarnos. ¿Cuántos vieron la pelea del Canelo ayer? Parecía que no lo iba a noquear. Round 11 y el gringo se veía completo. Y en la entrevista Canelo menciona: ya me estaba yo empezando a desesperar, pero sí pude noquearlo en el 11. Muchas veces nosotros como cristianos tenemos que aprender a ser perseverantes. Y a lo mejor no puedo poner el contexto del box, pero sí puedo poner el contexto de la carrera, porque el apóstol Pablo la menciona. Nosotros tenemos una carrera por delante donde nos vamos a cansar, donde nos vamos a debilitar, donde nos van a doler los músculos, pero tenemos que aprender a ser perseverantes hasta llegar a la meta. Va a ser difícil, va a ser duro, pero aquí tenemos un claro ejemplo, y no es el Canelo, es Pablo y Silas siendo perseverantes en ese ministerio que Dios les había dado de hablar del evangelio a los judíos, pero mayormente a los gentiles. Aunque hubieran problemas, aunque hubieran necesidades, ser perseverantes. Y eso es algo que cuesta en la vida del creyente. Y eso es algo con el cual el creyente lucha cada día. Ser perseverante, perseverante en la oración, perseverante en la palabra de Dios, perseverante en las buenas acciones. Pero tenemos que ser perseverantes. Es nuestra obligación perseverar. Esforzarnos por las cosas de Dios, por el ministerio que tenemos, por el trabajo que tenemos en la iglesia, por hablar de Cristo a las personas allá afuera. Y miren lo que nos dice el versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora llegan a Berea, a la sinagoga. Versículo que leímos nos dice que estos judíos, a comparación de los otros judíos que eran celosos, que eran envidiosos, estos judíos eran nobles y recibieron la palabra de Pablo. Pero no recibieron para creerla en un mismo momento, sino esto es lo que me encanta de este versículo: pues recibieron la palabra con toda solicitud, con toda atención, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermanos, de verdad, con todo mi corazón se los digo con todo amor, todo lo que tú y yo escuchemos, llevémosla a la verdad de las escrituras. Porque por eso hoy en día hay muchas iglesias con diferentes denominaciones, con diferentes formas de creer, de credos, de pensamientos. Pero muchas personas no llevan el conocimiento, lo que ellos dicen, a la verdad de las escrituras. Tú y yo como cristianos es nuestra obligación fundamentarnos en la palabra de Dios, y toda cosa que diga Misael, y toda cosa que diga el hermano, y toda cosa que digan los predicadores, llevarlo a las escrituras de la palabra. Llevarlos a la verdad, escudriñarlas para saber si es cierto, o tenemos que corregir ciertas partes, o así no dice la palabra de Dios, sino dice esto. Pero debemos de tener la capacidad. No creamos todo lo que se nos dice. Y perdónenme si parecía un regaño, pero mismo Satanás se viste como un ángel de luz. Y un ejemplo bien claro es acerca de los mormones y los testigos de Jehová. Hacen a un lado la palabra de Dios,
hacen un lado a Jesucristo y ponen pretextos para poder comprender mejor la palabra de Dios. Y tú y yo debemos de mantenernos firmes a nuestra palabra de Dios. Tú y yo debemos de mantenernos firmes a las Escrituras. Y debemos de entender que la máxima autoridad para nuestras vidas es el Espíritu Santo y la palabra de Dios en esta tierra. Que tú y yo vamos a ser juzgados, los que ya somos salvos, para galardones a través de la palabra de Dios, pero los que no son salvos van a ser juzgados para condenación con base a la palabra de Dios, no con base a la atalaya, no con base al libro del Mormón, no con base a diferentes libros que han surgido. Esto es lo que me sorprende de estos judíos, totalmente diferentes a los de Tesalónica, dispuestos a escuchar a Pablo, pero lo que Pablo decía, llevarlo a ver si era cierto conforme a la ley, conforme a las Escrituras. Y cuando referimos Escrituras, ¿a qué libros nos estamos hablando? ¿O de qué libros estamos hablando? En este entonces, en el tiempo de Pablo, del Antiguo Testamento. Versículo 12, así que creyeron muchos de ellos. Mira, a diferencia de los judíos en Tesalónica, que pocos habían creído, aquí creyeron más. Y así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distensión, y no pocos hombres. Pero mira, vienen más problemas. Cuando los judíos de Tesalónica, estos envidiosos, estos malandrines, estos malvados, supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Fíjate nada más la intención y el sacrificio que estos judíos de Tesalónica hicieron y estaban dispuestos a hacer. Recorrer largos kilómetros con tal de ir y tratar de arruinar el mensaje de Pablo. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiese, salieron. Entonces, los problemas son constantes en el libro de Hechos. Pablo, Silas, el apóstol Pedro, Santiago, que ya había muerto, Esteban, que ya había sido apedreado por hablar de Cristo. Y van a venir problemas. Por eso debemos entender bien claro, y ya con esto estoy terminando, la vida del creyente no es fácil. Mientras Jesucristo no venga por segunda vez, tú y yo, la sociedad está en contra del Evangelio. Porque la sociedad se goza, se deleita en las obras de la carne, aprueba el aborto, aprueba los casamientos, aprueba diferentes géneros de la sociedad, aprueba diferentes conductas, diferentes acciones que tú y yo no las podemos aprobar, y que tú y yo mucho menos podemos vivirla, porque este es nuestro fundamento. Y entonces la sociedad nos desprecia, la sociedad nos odia. Pero tú y yo estamos aquí para no cansarnos, ser perseverantes y seguir hablando de las buenas nuevas de salvación, aunque la gente se nos venga encima. Acuérdate el versículo que leíamos en Juan, Jesucristo diciéndole a sus discípulos que a él persiguieron, no nos sorprendamos si también a nosotros nos persiguen. Porque si a nuestro maestro, siendo Cristo, haciendo milagros, haciendo muchas cosas, los fariseos terminaron crucificándole, ¿cuánto más a nosotros? Por eso el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Perseveremos en la palabra de Dios y sigamos adelante. Ponte de pie en esta hermosa tarde, ya vamos a terminar con una oración, y espero que esta palabra haya sido de ánimo y de bendición para nuestras vidas. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos permites de estar aquí hoy en tu casa, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor. Gracias porque hemos recordado el sufrimiento de Jesucristo, el por qué tuvo que padecer por nosotros,
Y también hemos visto la importancia de la resurrección, Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Hemos aprendido a que debemos de ser perseverantes, a que todo lo que escuchemos tenemos que llevarlo a la verdad de tu palabra, Señor, para no ser engañados, sino para ser conducidos a la verdad, Padre. Y hoy en esta hermosa tarde yo te doy gracias por los hermanos que pudieron estar. Yo te pido que tú los cuides, que tú los bendigas, Señor, que tú obres en nuestras vidas. Usa nuestras vidas para gloria y honra de tu nombre, Señor. Te doy gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Danos ese ánimo, danos ese valor, ese ímpetu que tenía Pablo, que tenía Silas, por ir y al lugar a donde fueran a hablar de Jesucristo, Señor. Permítenos hablar de Cristo a las personas necesitadas. A lo mejor va a haber conflictos, a lo mejor van a haber personas en contra de nosotros, pero ayúdanos a seguir siendo perseverantes, Padre, para que podamos alcanzar a aquellas personas que están necesitadas de conocerte, Señor. Gracias, Padre. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén y amén.